Jóvenes, muy buenos días. Vamos a otra etapa de la literatura, a otra parte donde se marca bastante de la literatura y cómo se puede leer. Vamos al boom literario. Vamos al boom literario. Y muchachos, esto va a partir prácticamente desde la Revolución Cubana. Desde ahí, lo único que el boom está dividido en tres etapas. Sus tres etapas suelen ser de 1920 a 1930, de 1931 a 1950 y la máxima, ¿verdad? Donde más se enalteció y donde más se puso en énfasis este boom literario fue prácticamente desde 1951 hasta 1970. Esas fueron las tres etapas, tómatelas en cuenta. Vamos a hablar que casi todos eran artistas y escritores vanguardistas. Tomarlo mucho en cuenta. Hace unos días dejamos un trabajo sobre los escritores vanguardistas. Entonces prácticamente era toda esa gran gama que ocupaba y que irrumpía el siglo XX. Era también conocido, muchachos, como el boom latinoamericano. Ese boom latinoamericano, como les decía, surge más que todo en un apogeo, pero en un apogeo en los 60s o en los 70s, en 1960 y en 1970. Hay un montón de sucesos, porque hay un montón de sucesos. El que más se aproxima y el que más se apertura es la Revolución Cubana y el éxito que ésta tuvo. Pero, ¿qué otros sucesos hubieron y qué otros sucesos existieron para este boom literario? Toma en cuenta, en Argentina fue lo de Juan Domingo Perón, en Chile fue lo de Allende, la violencia pero muy marcada que hubo en Colombia, la violencia que hubo muy marcada en Uruguay, fueron sucesos que se fueron juntando y que prácticamente entre esta década fue donde se explotó todo y donde buscaron muchos escritores otras formas libres para poderlas escribir y poderlas narrar. Regresemos otra vez acá. Muchas novelas tienen más perspectiva porque había mucho de qué hablar, había demasiado de qué hablar, había demasiado de qué escribir y los lectores estaban ansiosos de todas esas lecturas que venían hacia ellos. El género narrativo, como ya lo hemos hablado de hace bastante tiempo, el género narrativo pues fue una pieza fundamental, fue una pieza elemental donde todo se iba prácticamente a guiar. Hay un gran número de vocablos y ese gran número de vocablos usaban distintos juegos de palabras, algunos que eran muy fáciles de entender, otros que eran un poquito complicados y otros que había que analizar lo que estaban escribiendo. Surgen normas, surgen más reglas, surgen más directrices de la gramática. Pero muchachos, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo si era para analizarse, dependiendo si eran inteligentes, dependiendo si eran muy fáciles de entender. Muchachos, era muy distinto. Las normas y las reglas eran muy distintos, pero surgieron más. Su ambiente podría ser de dos formas. Toma eso en cuenta. De dos formas y es lo que actualmente se está basando. Puede ser urbano o puede ser rural. Su sistema principal fueron varios, porque sus sistemas se acoplaron en varios. Aquí estoy. Sus sistemas principales fueron varios. Se trató mucho sobre la economía, se trató mucho sobre las ideologías, se trató mucho sobre la política, sobre todas las oportunidades, muchachos. Y definitivamente la identidad de las personas jugó un papel muy importante. La nueva narrativa incursionó en los escritos, que podrían ser fantásticos, podrían ser maravillosos,
O podrían ser, muchachos, de toda la crítica social. Esa crítica social que vendría siendo y vendría jugando un papel importante. En este boom literario, yo les puse a ustedes nombres de escritores y sus principales obras que en la literatura y especialmente en esta parte fueron muy importantes y muy interesantes. Podemos hablar de Julio Cortázar, que su obra principal fue Rayuela, y esa obra fue la más importante y la más completa de ese entonces y de ese tiempo, la que marcó bastante. Podemos hablar de Arturo Urzar Pietri, de Las letras y los hombres. Fíjate que de él estamos hablando de Venezuela y él escribió bastante sobre las letras y los hombres, cómo era la comparación y qué es lo que se tenía por delante. Hablamos de Alejandro Carpentieri, sobre la obra que se llama América. Hablamos, muy importante, pero muy importante a nivel latinoamericano, de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, que fue su obra máxima, fue su obra cumbre que él se podría tener. Hablamos, muchachos, de Miguel Ángel Asturias, aunque ustedes me van a decir que él estuvo en un tiempo mucho más atrás, pero prácticamente todos sus escritos vienen generándose a un boom literario. Solo que él tiene dos obras muy importantes. Tiene Leyendas de Guatemala y tiene Hombres de Maíz. Tomad en cuenta. Hablamos de Juan Rulfo y El llano en llamas. Hablamos de Horacio Quiroga y El hombre muerto. Muchachos, estos dos específicamente, estos dos escritores, les gustaba bastante el suspenso, les gustaba bastante la intriga y qué es lo que podía suceder. Ellos dos hablan mucho sobre novelas policíacas. Horacio Quiroga, El hombre muerto. Edgar Allan Poe. Muchachos, la obra que nosotros leímos y que ustedes hicieron muy buenos comentarios. Los asesinatos de la calle Morgue, que fue una de las obras principales que él tuvo. De Mario Vargas Llosa podemos hablar de La ciudad de los perros, que fue muy excelente y partió bastante en la realidad que había social que él figuraba. Jóvenes de literatura, jóvenes de idioma, por favor me hacen el favor de copiarme todo este pequeño esquema, este gran esquema. El trabajo ustedes lo van a encontrar en su plataforma y ahí es como ustedes lo van a encontrar y lo van a realizar. Jóvenes, muchas gracias.